Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación, resolveremos un ejercicio referente al tema de las estructuras de Lewis. El presente ejercicio dice lo siguiente: determinar la mejor estructura de Lewis para el ácido fosfórico H3PO4. Para resolver el presente ejercicio, vamos a aplicar los pasos y reglas vistos previamente en otras lecciones. Es por ello que se recomienda estudiar las lecciones sobre reglas para establecer estructuras de Lewis y pasos para establecer estructuras de Lewis antes de estudiar los presentes ejercicios. Sin embargo, haremos mención a los pasos y reglas utilizados cuando sea conveniente. Debemos tener presente que aplicaremos los 6 pasos para establecer estructuras de Lewis y durante la aplicación de ellos estaremos entonces remitiéndonos a las reglas que complementan la aplicación de dichos pasos, las que sean necesarias de acuerdo a la naturaleza de la molécula que estemos considerando. Y recuerden que la idea con las estructuras de Lewis es observar cómo quedan distribuidos los átomos en el espacio, es decir, cómo se distribuyen estos 3 hidrógenos, este átomo de fósforo, los 4 átomos de oxígeno y cómo se enlazan, cómo quedan enlazados a nivel espacial. Vamos al paso número 1 para la determinación de las estructuras de Lewis, que se basa en el cálculo de los electrones de valencia. Electrones de valencia que abreviamos como EV totales. Para determinar los electrones de valencia tenemos que analizar la clase de elementos presentes en la molécula. Observemos que tenemos hidrógeno, fósforo y oxígeno. Estos elementos son elementos representativos. Por tanto, sabemos que como son elementos representativos, el número del grupo en la tabla periódica al cual pertenecen corresponde a su número de electrones de valencia. El hidrógeno se encuentra presente en el grupo 1A, el fósforo en el grupo 5A y el oxígeno en el grupo 6A. En números romanos, los escribimos en números romanos como suele aparecer en las tablas periódicas, que por cierto es muy importante tener una a la mano para determinar estos electrones de valencia, y por tanto, como son elementos representativos, el número del grupo corresponde al número de electrones de valencia. Eso quiere decir que el hidrógeno, por estar en el grupo 1A, tiene entonces un electrón de valencia. El fósforo, como está en el grupo 5A, tiene 5 electrones de valencia. El oxígeno, por estar en el grupo 6A, tiene 6 electrones de valencia. Pero, como podemos observar en la molécula, hay 3 átomos de hidrógeno, por tanto, debemos multiplicar un electrón de valencia por 3, porque son 3 átomos de hidrógeno los que aportan un electrón de valencia. En cuanto al fósforo, este no tiene subíndice, pero se sobreentiende que es 1. Entonces tenemos un átomo de fósforo y multiplicamos 5 por 1. Y en cuanto a los oxígenos, hay 4 oxígenos, cada uno que aporta 6 electrones de valencia. Entonces 6 se multiplica por 4. Tenemos arriba 1 por 3, 3 electrones de valencia que aporta el hidrógeno. El fósforo 5 por 1 es 5 electrones de valencia. Y el oxígeno 6 por 4, 24 electrones de valencia. Y los electrones de valencia totales se obtienen al sumar estos valores. Entonces sumamos 3, 5 y 24, lo que nos da 32 electrones de valencia totales. Entonces los EV o electrones de valencia totales son iguales a 32. El siguiente paso es el paso número 2, que es el cálculo de los electrones de enlace. Los electrones de enlace son los electrones de valencia que son utilizados para unir los átomos presentes en la molécula. Vamos a abreviarlos como EE. ¿Cómo se calculan los electrones de enlace? Con la siguiente fórmula. Electrones de enlace son iguales a 8 por A más 2 por H menos los EB o electrones de valencia. Bueno, y en esta fórmula, ¿cuáles son las variables presentes? A es el número de átomos en la molécula distintos al hidrógeno y H son los
átomos de hidrógeno presentes en la molécula y EB son los electrones de valencia totales que ya los calculamos. Podemos observar que en la molécula de ácido fosfórico A se calcula de la siguiente forma: número de átomos distintos al hidrógeno, hay 1 de fósforo más 4 de oxígeno, entonces A es igual a 5. Y H podemos observar que corresponde a 3 porque hay 3 hidrógenos. Y los EB ya los tenemos calculados en el paso 1 como iguales a 32, o sea que solo tenemos que reemplazar. Y decimos que los electrones de enlace EE son iguales a 8 por 5, reemplazando valores, más 2 por 3 menos 32, lo que nos da 8 por 5 40, más 2 por 3 6, menos 32. Y tenemos 40 más 6 46, menos 32, lo que finalmente nos da unos electrones de enlace EE iguales a 14. Eso quiere decir que de los 32 electrones de valencia calculados en el paso número 1, de estos solamente 14 se utilizan para unir estos átomos de los elementos y formar la estructura del ácido fosfórico. Asimismo podemos calcular los electrones que quedan libres, que vamos a abreviarlos como EL, que sería entonces la diferencia entre los electrones de valencia totales, que son 32, menos los electrones de enlace, que son 14. Y eso nos da el valor de 18. O sea que hay 18 electrones que van a quedar libres. Es decir, no se van a utilizar para unir los átomos de los elementos, pero de todas formas quedan presentes en la fórmula estructural. Quedan alrededor de los átomos que los poseen, pero que no los utilizan para unir los átomos de los elementos. Vamos al paso número 3. Pero antes de ir al paso 3, debemos resumir que en el paso 1 obtuvimos 32 electrones de valencia totales. Y en el paso 2 hemos obtenido 14 electrones de enlace. En el paso 3 vamos a calcular el número de enlaces, es decir, cuántos son los enlaces que debe presentar la molécula de ácido fosfórico. El número de enlaces se calcula de una forma muy sencilla. Decimos que el número de enlaces es igual a los electrones de enlace divididos entre 2. ¿Y eso por qué? Porque debemos recordar que un enlace siempre está constituido por 2 electrones. Un enlace representado por una línea siempre está constituido por 2 electrones representados por puntos. Entonces, la mitad del valor de los electrones de enlace corresponde al número de enlaces. Como tuvimos 14 electrones de enlace, divididos entre 2 nos da el valor de 7. Y por tanto decimos que tenemos 7 enlaces. O sea que en la estructura de Lewis del ácido fosfórico se deben presentar 7 enlaces. Vamos al paso número 4, que consiste en establecer un esqueleto estructural simétrico, usando, claro está, las reglas para dibujar estructuras de Lewis, desarrolladas en una lección previa. En este paso 4 tenemos que analizar los posibles enlaces que forman los átomos de los elementos. Por ejemplo, el hidrógeno el cual presenta un solo enlace porque tiene un electrón de valencia. El fósforo P presenta 5 electrones de valencia, como ya vimos está en el grupo 5A, y el oxígeno presenta 6 electrones de valencia. Bueno, pero ¿qué vamos a analizar? Vamos a hacer referencia a las reglas que obedecen estos elementos para formar estructuras de Lewis. En primer lugar, analizamos el hidrógeno. El hidrógeno, de acuerdo con la regla número 1, no puede ser átomo central. Siempre es un átomo terminal, lo mismo que el flúor. Eso de acuerdo con la regla 1. Y con la regla 2 nos dice que si hay presencia de hidrógeno y oxígeno, vamos a escribirla por acá, regla 2, R2, siempre que haya hidrógeno y oxígeno, entonces se debe suponer que están formando un grupo hidroxilo OH. De acuerdo con la regla 1, remitiéndonos nuevamente a ella, entonces el hidrógeno no puede ser átomo central, o sea que debe ser el fósforo o el oxígeno. Pero se debe buscar el que sea menos electronegativo. El menos electronegativo es el fósforo.
Por tanto, el fósforo debe ser el átomo central en la posible estructura de Lewis. Hay que aclarar que pueden surgir varias estructuras de Lewis. En este caso, como es un ácido, por lo general el no metal siempre está en el centro de la molécula. Entonces no hay inconveniente, no hay mayor inconveniente. Ahora lo que nos falta analizar es cuáles son los posibles enlaces que forma el fósforo y el oxígeno. En el caso del fósforo P, como él está en el grupo 5A, las posibilidades que tiene, de acuerdo con la regla número 6 de la lección, reglas para dibujar estructuras de Lewis, esta nos dice que presenta tres posibilidades, indicadas por letras: A, tres enlaces simples; B, un enlace simple y un doble; y C, un enlace triple. Esas son las posibilidades del fósforo. Y el oxígeno, que se encuentra en el grupo 6A, obedece a la regla número 5 estudiada en la lección reglas para dibujar estructuras de Lewis, y esta nos dice que presenta tres posibilidades. La primera es que puede formar dos enlaces simples. La segunda es que el oxígeno puede formar un enlace doble, y la tercera que puede formar un enlace dativo, donde él suele recibir compartidos dos electrones y no aporta nada al otro átomo. Bueno, ¿a qué obedecen estas reglas? A lo que les falta a los átomos para cumplir la regla del octeto, es decir, tener 8 electrones en su último nivel. Si observamos, el fósforo, que está en el grupo 5A, tiene 5 electrones de valencia, y por tanto le faltan 3 electrones de valencia para ajustar los 8 con los que pueda cumplir la regla del octeto y poder estabilizarse, y eso se lo permiten estas posibilidades: 3 enlaces simples, o un simple y un doble, o un triple. Lo mismo el oxígeno, él está en el grupo 6, por tanto tiene 6 electrones de valencia, y las posibilidades para cumplir con la regla del octeto, es decir, tener 8 electrones en su último nivel, son ya sea formar dos enlaces simples, un enlace doble o un dativo. Siempre se mira lo que necesita. Vemos que el oxígeno necesita menos electrones que el fósforo para cumplir el octeto. Por eso en parte pareciera que sus posibilidades son más reducidas, las del oxígeno, pero vemos que necesita menos electrones. Bueno, ya con esta información procedemos a establecer el esqueleto estructural simétrico. Simétrico quiere decir que si lo dividimos a la mitad se puedan obtener dos partes idénticas. En primer lugar, ya sabemos que el fósforo va en el centro, es el átomo central, por ser el menos electronegativo. Entonces tenemos un átomo de fósforo en el centro. Tenemos 4 oxígenos, por tanto los ubicamos alrededor del fósforo. Y como hay 3 hidrógenos, y de acuerdo a la regla 2, si hay oxígeno e hidrógeno, estos van enlazados, siendo el hidrógeno terminal, entonces los hidrógenos se ubican después de los oxígenos, quedando entonces como átomos terminales o periféricos. Así ya tenemos el esqueleto estructural simétrico. Ahora vamos a proceder, de acuerdo con el paso 5, a colocar los enlaces que hemos calculado en el paso 3, teniendo presente las reglas para dibujar estructuras de Lewis. Ya tenemos entonces nuestro esqueleto estructural simétrico de acuerdo al paso número 4. Aquí vamos entonces a escribir paso número 5, ubicar los enlaces, y con el hecho de ubicar los enlaces también vamos a ubicar los electrones libres, como veremos más adelante. ¿Cómo ubicamos los enlaces? Primero escribimos la estructura de Lewis propuesta: fósforo en el centro de la molécula. Vamos a colocar entonces el fósforo en el centro de la molécula, alrededor los oxígenos y por último los hidrógenos en los extremos. Listo, tenemos 7 enlaces, los cuales vamos a empezar a ubicar. Primero, analizamos el hidrógeno y el oxígeno. Deben estar unidos por un enlace, entonces distribuimos 3 enlaces entre los hidrógenos y los oxígenos. Ya con eso nos quedan 4 enlaces, que son probablemente los necesarios para
enlazar el fósforo a los 4 oxígenos. Entonces con eso se consumen los 4 enlaces. Como ya ubicamos los 7 enlaces, también podemos analizar cómo ubicamos los electrones libres, que por cierto también los calculamos en el paso 2, EL como iguales a 18, porque fue la diferencia entre 32 y 14. Observemos que no analizamos los electrones de enlace. ¿Por qué? Porque ellos están incluidos en los enlaces. Como hay 7 enlaces, cada enlace con 2 electrones de enlace, entonces ahí están los 14 electrones de enlace. Pero los electrones libres sí nos interesa. Nos interesa saber cómo quedan ubicados. El hidrógeno, al enlazarse con el oxígeno, ya está compartiendo su único electrón de valencia. En tanto que si analizamos los oxígenos unidos a los hidrógenos, vemos que también están enlazados al átomo de fósforo. Entonces, los oxígenos unidos a hidrógeno y fósforo, vemos que cumplen la condición A de la regla 5. Están formando dos enlaces simples. Como forman dos enlaces simples, cada oxígeno comparte 2 electrones y le comparten a su vez 2 electrones. Tiene entonces 4 electrones de enlace y son también electrones de valencia. Por tanto, de acuerdo a la necesidad de completar 8 electrones de valencia, es necesario indicar que cada átomo de oxígeno que está enlazado a hidrógeno y a fósforo debe tener a su alrededor 4 electrones libres para poder completar el octeto, para poder tener 8 electrones. Entonces ubicamos para cada átomo de oxígeno enlazado a fósforo y a hidrógeno 4 electrones libres representados por puntos. Y así esos oxígenos están cumpliendo el octeto. Ahora analicemos el oxígeno que no está enlazado a hidrógeno, que ubicamos en la parte superior. El oxígeno que no está enlazado a hidrógeno sino a fósforo solamente, tiene un solo enlace. Ese enlace lo más probable es que corresponda a la condición C de la regla 5, que sea un enlace dativo, donde el oxígeno está recibiendo de forma compartida 2 electrones por parte del fósforo. Por tanto, ese enlace se debe representar como una flecha dirigida hacia el oxígeno. ¿Por qué dirigida hacia el oxígeno? Porque es el fósforo el que los está aportando para enlazarse con él. Como el oxígeno está recibiendo de forma compartida 2 electrones, quiere decir que sus 6 electrones de valencia no los ha tocado para nada. 6 electrones de valencia del oxígeno más 2 que le comparten da un total de 8 electrones de valencia para este oxígeno en esta molécula y estará cumpliendo con la regla del octeto. Tenemos entonces los oxígenos cumpliendo la regla del octeto, lo mismo el hidrógeno. Ahora nos falta analizar el fósforo. El fósforo está formando entonces 4 enlaces. Eso quiere decir que está formando 3 enlaces simples, los que forma con los oxígenos que también están enlazados a hidrógeno. Y como comparte 3, le quedan 2 electrones libres, pero esos 2 electrones libres, de los 5 electrones de valencia que posee, los está utilizando para formar un enlace dativo con el oxígeno. Eso quiere decir que el fósforo ya está cumpliendo también la regla del octeto. Y esta debe ser la estructura de Lewis para el ácido fosfórico. El paso 6 para la determinación de la mejor estructura de Lewis, en este caso ya es innecesario porque podemos ver que ya obtuvimos la estructura de Lewis con todos los requerimientos para definir qué es la mejor estructura, pero se puede hacer solamente para corroborar la presencia de los enlaces dativos mediante el cálculo de la carga formal. El paso 6 entonces es la determinación de las cargas formales y lo vamos a hacer solo para complementar. Las cargas formales se calculan para cada uno de los átomos presentes en la molécula. Determinemos la carga formal para un átomo de hidrógeno. Uno de los 3. Podemos ver por la estructura que los 3 átomos de hidrógeno están en igualdad de condición porque cada uno está enlazado a un oxígeno. Entonces lo que se calcule para uno de ellos es válido para los demás.
La carga formal de un átomo X, recordemos que es igual a la covalencia de dicho átomo menos su covalencia normal, teniendo presente que la covalencia de un átomo es el número de enlaces que forma en la estructura y la covalencia normal el número de electrones que le falta de acuerdo a su ubicación en la tabla periódica para cumplir la regla del octeto. En el caso del hidrógeno, este cumple la regla del dueto, es decir, tener dos electrones en su último nivel y parecerse al helio. La covalencia del hidrógeno son los enlaces que forma en la estructura. Un átomo de hidrógeno forma un enlace en la estructura de Lewis considerada y se le resta la covalencia normal, que son los electrones que le falta para cumplir el dueto. El hidrógeno está en el grupo 1A, por tanto tiene un electrón de valencia, y para completar dos electrones de valencia y cumplir la regla del dueto le falta entonces 1. Eso quiere decir que su carga formal es igual a 1 menos 1 igual a 0. En cuanto al oxígeno, vamos a analizar los oxígenos enlazados a hidrógenos. Vemos que cada oxígeno que está enlazado a hidrógeno y a fósforo tiene dos enlaces. Entonces su covalencia o la covalencia de cada uno de esos tres oxígenos es igual a 2. Y la covalencia normal del oxígeno se calcula considerando su ubicación en la tabla periódica. El oxígeno está en el grupo 6A, por tanto tiene 6 electrones de valencia, le faltan 2 para cumplir el octeto. 2 menos 2 nos da 0. Y vamos a indicar con un asterisco el oxígeno que no se encuentra enlazado a hidrógeno, sino solamente a fósforo. Calculamos su carga formal. Carga formal del oxígeno enlazado únicamente a fósforo. Y decimos que es igual a su covalencia, es decir, los enlaces que forma en la estructura, en este caso un enlace, menos su covalencia normal, que ya la definimos como igual a 2, porque el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, le faltan 2 para cumplir 8. 1 menos 2 nos da menos 1. Ya este valor distinto de 0 nos indica la presencia de un enlace dativo, tal cual lo establecimos. Y por último calculamos la carga formal del fósforo, que es igual al número de enlaces que forman la estructura. En total son 4, sin importar si son enlaces covalentes normales o dativos. 4 menos el número de electrones que le falta de acuerdo a su ubicación en la tabla periódica para cumplir la regla del octeto. El fósforo está en el grupo 5, tiene 5 electrones de valencia, le faltan 3 para completar 8. 4 menos 3 nos da más 1. Estos dos valores son indicativos de la presencia del enlace dativo. ¿Y cómo se interpretan esos valores? De una forma muy sencilla. El hecho de que la carga formal sobre el fósforo sea de más 1 y sobre el oxígeno sea de menos 1 indica que los electrones son compartidos en la dirección hacia el oxígeno. O sea, el oxígeno tiene una tendencia a ser más negativo, a tener una carga negativa sobre sí mismo que el fósforo. El fósforo se vuelve más positivo. Es una forma sencilla de señalar pues el significado del enlace dativo. De esta forma entonces concluimos la presente lección con la estructura de Lewis del ácido fosfórico ya obtenida como respuesta al presente ejemplo. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.